Historia del Derecho, Edad Antigua. Presentado por Viviana Hamel Pantoja Tulcán. Código Banner 100-13-1182. Contexto histórico del derecho. ¿Qué es la historia? El filósofo Voltaire, figura emblemática de la Ilustración francesa del siglo XVIII, la definió como el relato de los hechos que se tienen como verdaderos, al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos que se tienen por falsos. Henry Marrow, en sus obras El conocimiento histórico y teología de la historia, manifiesta: la historia es el conocimiento del pasado humano. Antiguamente, solo los acontecimientos políticos, bélicos e institucionales se consideraban perdurables e interesaban al historiador. Actualmente, por influencia de los historiadores franceses Fernand Braudel y Pierre Vilar, historiador marxista e impulsor de la teoría de la historia total, el objeto de la historia se ha extendido a otros ámbitos y áreas del conocimiento humano y depende del punto de vista del historiador. El historiador selecciona, razona, enjuicia y valora el acontecimiento histórico, todo lo cual implica una dosis personal de selección y compromiso. Por consiguiente, la objetividad de la historia se limita solo a un rechazo en adoptar juicios a priorísticos y a un acopio suficiente de testimonios comprobados que den el mayor porcentaje de seguridad a la valoración de los acontecimientos que al final exponga su obra. ¿Qué es el derecho? El derecho es un orden que se expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función permitir la vida organizada de un conglomerado humano que conduzca al progreso colectivo. El derecho no es simplemente un conjunto de normas. La norma es la expresión del derecho, pero no el derecho del mismo. El derecho debe inspirarse en los principios de justicia y equidad. Sin ellos, la organización de la vida gregaria se dificulta. El derecho, a pesar de su necesidad de estabilidad o permanencia, va siempre a la saga de los derechos. Por consiguiente, el derecho es conservador, salvo en los casos de revoluciones en que el derecho por sí mismo genera el cambio social. El derecho debe inspirarse en los principios de justicia y equidad. Sin ellos,
la organización de la vida gregaria se dificulta. El derecho, a pesar de su necesidad de estabilidad o permanencia, va siempre a la saga de los hechos. Por consiguiente, el derecho es conservador. Salvo en los casos de revoluciones en que el derecho por sí mismo genera el cambio social. El derecho se somete a su propio ritmo histórico, a su propio ciclo, que responde a múltiples factores de características ideológicas, psicológicas, económicas, políticas, religiosas u otras. El lenguaje jurídico tiene también su propio ritmo histórico, que se caracteriza por una evolución lenta en comparación con otras disciplinas debido a su origen plástico y ritual, derivado de su necesidad de certeza o fijeza. Principal valor del lenguaje jurídico, que tiene como finalidad la seguridad. Perspectiva histórica del derecho. Siguiendo un criterio histórico cronológico, se han delimitado los diversos sistemas jurídicos para analizarlos en su correspondiente perspectiva histórica. Se comienza como el derecho primitivo. Los siguientes serían los derechos de la antigüedad y la Edad Media, hasta llegar a la recepción de los derechos romanos y canónico. En los albores del Renacimiento. También al desarrollo de las diversas escuelas europeas del derecho, así como de las corrientes filosófico-jurídicas que le dieron vida hasta llegar al movimiento codificador en la Europa y América. Tronco común de nuestra tradición jurídica occidental. Derecho primitivo. Contexto histórico del derecho. Según los especialistas, el hombre, tal como lo conocemos hoy,
Aparece en el Pleistoceno o primer periodo de la época cuaternaria, tiempo que después un punto de vista arqueológico corresponde al Paleolítico o edad de la piedra tallada. En el comienzo de las mismas, toda norma de conducta se presenta en forma consuetudinaria, esto es, de usos y costumbres repetidas en cada comunidad. Al estar entremezcladas las normas jurídicas con las religiosas, las morales y las del trato social, según su carácter consuetudinario, basado en la repetición de sus usos seguidos por la comunidad. Tercero, su heterogeneidad o falta de uniformidad, esto es, un ámbito cerrado que se traduce en el establecimiento, según su diverso grado de desarrollo, de un derecho específico para cada comunidad. Aportes jurídicos de la época. En estas sociedades primitivas se desarrolla un derecho de familia que, con la finalidad de proteger el patrimonio familiar, se extiende al derecho de propiedad y en forma incipiente a los derechos de obligaciones y contratos como resultado de la aparición del comercio primitivo, así como a un derecho penal también incipiente, en la medida en que la comunidad representada por el juez o el sacerdote, en una época en que el delito aparece confundido con el pecado. Las legislaciones más antiguas que conocemos provienen de Asia, en especial de Mesopotamia, y corresponden a las culturas acadia y sumeria. El primer texto legislativo que ha llegado hasta nosotros es un fragmento de Codex Urnamum que contiene, además de la introducción, unas 29 leyes legibles relativas casi todas al derecho penal, aunque también se legisla sobre divorcio, sobre prácticas de brujería y se establece el principio de la compensación pecuniaria para los delitos de lesiones corporales y otros relativos a daños en la agricultura. El Código de Hammurabi, mal sistematizado, no distinguió entre derecho penal y derecho civil. En él aparecen normas relativas a este último. Así encontramos leyes que tratan con amplitud el matrimonio,
el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y los aspectos patrimoniales del matrimonio. También se regula el derecho sucesorio, la propiedad, la aparecería, las obligaciones y los contratos de comisión, de prestación de servicios, de arrendamiento, de remisión de las deudas y otros. Contratos que debían efectuarse ante testigos y con plena publicidad. En cuanto a China, no fue hasta el 223 a.C., durante el gobierno de la dinastía Zhou, que se emitió un código público y general que contenía gran parte de la profusa y diversa legislación elaborada por las dinastías anteriores, dinastías Shang, Zhou, Qin, Han y otras. Del primitivo derecho egipcio sabemos poco. La primera ley que conocemos literalmente gracias a una estela en Karnak se debe al rey Hiram-Ab 1350-1315 a.C. y se refiere a la corrupción de los funcionarios fiscales. En cuanto al antiguo derecho hebreo, legislación mosaica, este fue codificado en diversas épocas entre el 900 y el 600 a.C. Este derecho, al estar íntimamente ligado a la religión, se encuentra contenido en la Biblia, en especial en el Levítico y en Deuteronomio, y para muchos autores tiene su base en el Decálogo de Moisés, según datos obtenidos de la geografía de Estrabón y de otros textos de los historiadores Justino y Pompeyo. Parece que, en épocas de un rey llamado Jabes, llegaron a contar con leyes escritas distribuidas en 6000 versos. Entre ellas destacan las referentes a la agricultura, la alimentación y la organización de la comunidad en 7 ciudades. Gracias.